Oscar Aza. Bueno, comenzamos esta noche con nuestro primer panel, el doctor Alejandro Vázquez Sánchez, abogado de inmigración. Gracias, doctor Vázquez Sánchez, por estar aquí esta noche. Ricardo Quintana, colega periodista de Radio y Televisión Martí, quien ha seguido muy de cerca todo este tema migratorio, todo este éxodo que se ha producido en los últimos años, agravado por todo lo que conocemos en Centroamérica, en Colombia, en México y aquí en los Estados Unidos. Vámonos inmediatamente en qué consiste esto, doctor Vázquez Sánchez, de que el gobierno del presidente Trump quiere impedir el acceso a la residencia permanente. Esto afecta a los cubanos y a los que no son cubanos. Bueno, a fuerza de ser sincero, realmente las leyes migratorias de Estados Unidos por mucho tiempo anteriormente y en el presente establecen que una persona que sea carga pública es inelegible o puede ser inelegible en el análisis de la totalidad de las circunstancias para ser residente de los Estados Unidos. Por eso era que se pedía un affidavit a un familiar o algo que se responsabilizara, que no fuera carga pública. Y además de la affidavit, usted puede analizar si la persona puede ser una carga pública, puede cuestionar en la totalidad de las circunstancias, negar o no la residencia. La realidad es que el criterio que se usa para analizar si una persona puede ser carga pública es la permanencia de esos beneficios. Si una persona depende totalmente y permanentemente del gobierno para su subsistencia, así dice la interpretación, entonces es carga pública. Ahora, no necesariamente porque una persona reciba beneficios sociales, quiere decir que la persona va a ser inelegible para la residencia. El análisis que se ha hecho, que es la interpretación a través de memorandos de inmigración del año 99 y del 2001, dice que los beneficios que depende la persona sustancialmente de dinero pueden ser que den motivos a que se le niegue la residencia a una persona. Y cuando sea permanente, no para su mantenimiento. Mantenimiento quiere decir que sean cuestiones coyunturales. Lo que se ha filtrado, que puede tener un análisis verdadero o no, es que se van a considerar beneficios que no son de dinero, como puede ser la ayuda de comida, los famosos sellos de comida, los food stamps, para el análisis de determinar si una persona es carga pública o no. Pero no quiere decir, repito, que tú recibas beneficios necesariamente te excluyan. Va a ser o es un análisis de la totalidad de las circunstancias, porque la forma I-485, que es la aplicación para ajuste de estatus, tiene dos preguntas. Tiene una pregunta, ¿usted ha recibido o recibe beneficios? Y la otra, si eso va a continuar en el futuro, que se explica con lo que hemos dicho anteriormente. Ricardo, quédese ahí, doctor, porque después vamos a volver con el tema este de las 20.000 visas, de si se van a suspender o no, cuál es la realidad con relación a los cubanos. Ahora bien, Ricardo, siguen llegando cubanos a la frontera con México, tienen que mostrar miedo creíble de que si son devueltos pueden peligrar su vida o su seguridad, y los llevan a una especie, como siempre, de una retención, un centro de detención como el de aquí de Crom. Pero lo que me están contando, y tú que has estado trabajando durante todos estos años en ese tema, que después de un tiempo ellos lo sueltan también y vienen para acá. Bueno, no es tan fácil, y el doctor podría dar fe eso mucho más que yo, pero no es tan fácil. El cubano ya no existe la pie seco, pie mojado, la eliminó Obama el 12 de enero, y ahora tiene que llegar, como cualquier otro inmigrante, al puente fronterizo o al chequeo de ingreso a Estados Unidos y pedir asilo político. Pero sigue el tráfico de seres humanos. Sigue o sea, los que estaban en Colombia siguen por la palangana. Bueno, eso, por ahí van las cosas. Y hoy mismo estaba hablando yo con un vocero de inmigración de Colombia. No tiene tanta difusión, pero sí. De Colombia, y hay actividad de flujo de extranjeros por el Urabá antioqueño, donde se estima, según fuentes extraoficiales, hay un centenar de cubanos camino por aquella zona, no con la misma proporción de la época de Turbo, pero bueno, hay actividad de flujo. Pero me imagino que se agravará ahora con todo esto los venezolanos y por ahí se meten unos cubanos y siguen todo. No, y sobre todo africanos. Me sorprendió cuando hay ciudadanos de Eritrea transitando por el Urabá antioqueño a estas alturas. Qué horror. Y así que volviendo al tema, siguen entrando, hay un proceso de asilo político donde hay que mostrar miedo creíble, hay por lo menos que pasar 3 cortes según me cuentan ellos, y finalmente el deportador decide, sí, lo suelta y reciben beneficios. Doctor Vázquez Sánchez, ampliando la pregunta que le hicimos a Ricardo, siguen apareciendo allí, cuando llegan allí a la frontera dicen yo soy cubano, pido asilo político, ¿qué pasa? La frontera de México con Estados Unidos. El problema es que ha hecho que
el hecho ha engendrado el derecho, porque básicamente hay un proceso para que tú pedir protección en Estados Unidos. El cubano pasa una entrevista de miedo creíble inicial en la frontera, lo ponen en un proceso de detención, le profundizan después la entrevista de miedo creíble una vez detenido, y lo que se ha flexibilizado es la política de liberar a estas personas, y se ha liberado con el parol famoso humanitario, que básicamente le permite, independientemente que lo están poniendo en corte, transitar en un proceso mucho mejor. Es oportuno señalar que la sección 212 de la ley migratoria establece unas provisiones para que las personas sean inelegibles para ayuda, pero eso excluye las personas que son considerados refugiados o que son dados un parol por motivos humanitarios, es decir, no aplica eso. Doctor, y el que no pasa la entrevista de miedo creíble, ¿qué le pasa? El que no pasa la entrevista de miedo creíble o que tiene una situación que ha cometido algún delito, que esté evadiendo la justicia en Cuba, permanece retenido y entra en un proceso de asilo ante un juez de inmigración, donde el estándar de probarlo es muy difícil, y si lo logra probar puede salir bajo condición de asilado. Si no lo logra probar, le dan una orden de deportación y la persona lo retienen pendiente a una remoción a Cuba. Normalmente en 90 días, si la persona no es devuelta a Cuba, lo sueltan con una orden de supervisión, no con un parol, donde tiene que reportarse periódicamente a inmigración. Hay casos que posteriormente Cuba, en determinados casos, está aceptando a algunas personas que tienen alguna orden de justicia, de evasión o algún problema delictivo, lo vuelven a llamar para un control en la orden de supervisión, y en algunos casos están siendo detenidos y enviados a la isla. ¿Y Cuba los está aceptando? En casos determinados el gobierno cubano lo está aceptando. Ahora bien, ¿qué es esto de que Estados Unidos podría incumplir con el tema de las 20.000 visas? Bueno, Oscar, el presidente ha dicho, vamos a recordar a los amigos oyentes, que él prefería un otorgamiento de visa por mérito y no lotería de visa. Es cierto, aunque en Cuba no había una lotería de visa per se, porque el proceso especial para Cuba se había eliminado. En Cuba, en el año fiscal 2016, que terminó en octubre, 9.000 cubanos ingresaron aproximadamente, casi 9.000 y pico, al país con visa de migrante, es decir, que tenían una petición familiar, fueron a la embajada de Estados Unidos en La Habana y entraron con residencia. El resto de las visas fueron a través del programa Parol, ya sea de reunificación familiar o programa de refugiados. Lo que pasa es que de septiembre del año pasado, un mes antes de que terminara el año fiscal, el programa Parol y el programa de refugiados está paralizado. Lo que hace es que no hay otorgamientos de visas. La matemática dice que si normalmente son 9.000 visas de migrantes, que los casos se están trasladando esporádicamente y contados a Bogotá, con las dificultades que hay, y el resto de las 20.000 visas, 10.000 visas por decir, son del programa Parol. Si la situación no cambia en el decursar de los meses, la realidad es que las 20.000 visas que normalmente se daban no se van a dar. Sigue la mafia de los traficantes, de los que los mexicanos le pusieron coyotes. Siguen los coyotes originados en Cuba para llevarlos a Colombia o al Ecuador o a donde sea por esa vía catastrófica que es esa zona de crisis en la frontera sudamericana, para luego llevarlos a México. Continúa, pero realmente ha mermado significativamente. Lo que se mantiene es salir de Cuba, Guyana, Trinidad, y en menos casos, o sea, en pocos casos reportados. Guyana en Sudamérica, sí, y Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago. Y por ahí hacer la ruta del balsero errante, y a veces también por río, por mar, marítimo también, y llegan a la frontera. Y le siguen cobrando de 3 a 5 mil dólares. Le siguen cobrando de 3 a 5 mil, y lo siguen asaltando, y las historias que quedan por el camino, que no se conocen, se desconocen, y siguen muriendo cubanos. Bueno, Alejandro Vázquez Sánchez y Ricardo Quintana, gracias por venir esta noche y por ilustrarnos tanto sobre esta tragedia que siguen viviendo. No se habla mucho en la prensa en estos tiempos, pero sigue el problema, sigue el drama. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales, allí encontrará este y otros programas anteriores. Al regresar, hablaremos de los militares venezolanos y lo que podrían hacer ante la profunda crisis de su nación. Un tema de absoluta actualidad, lo han dicho líderes de varias partes del mundo. Militares derroquen a Nicolás Maduro.